el recreo. Bueno, arriba. Llegó el recreo. Sí. Llegó el verano. Llegó el verano, aquí estamos con Dani y Emilio y Dani, gracias por estar acá. No, y gracias a ti por Gracias a ti por el espacio. espacio. Sí. Ah, mira. Conectados. Coordinados, sí. Vamos a hablar de superhéroes. The Sí. Watchmen. Superhéroe, Watchmen. Uy, sí. Es que antes quiero decir solo una cosa, ¿puedo? Mirar Obvio. hombres. Dele, si usted es el conductor. Dani también conduce recreo. Yo solo quiero decir que Soy la dueña del recreo. este cómic de ahora que se llama Náusica, el volumen 1 lo vamos a regalar y sortear en un ratito más con los resultados de Kiki Delivery, por si acaso. Miren qué hermoso. El que se lleva la ¿Eso podemos entrada se quedarle lleva un ese poquitito? libro también. ¿Ah? O sea, ese manga. A ver. Es hermoso y esto está basado en el manga de Hayao Miyazaki, que primero fue manga Ay, y después fue película. Entonces vamos a regalar el tomo 1 del manga a nuestros queridos amigos de la comunidad Ciner y especialmente en este segmento recreo para que todos lo pasemos ¿Y bien. cómo lo vamos a regalar? Explícanos. Básicamente ya hay muchas personas que participaron y saliendo del programa en unas ratito más hacemos el sorteo y ahí se van a llevar este maravilloso regalo junto a las 5 entradas dobles para ver Kiki entregas a domicilio, un clásico de BF de Ghibli y que distribuye BF Distribution, nuestro auspiciador. Así que qué lindo regalo. Pero son 5 libros para... No, es solo un libro. pero vas a regalar las 5 entradas Es a uno. solo un libro. No, son 5 entradas dobles a 5 ganadores ya. y un libro aparte a un sexto ganador. Para un suertudo. Podría ya. escribirle ahí una notita. Felicidades Sí. por ganarse el concurso. Felicidades por- Y una dedicatoria, ¿verdad? Y ahora sí, el momento nerd ya pasó. The Watchmen. Y ahora vamos a hablar de otro momento nerd. Watchmen, mirar hombres. Sí, ¿conocen Watchmen los que están viéndonos? Ahí miren qué hermoso. Este es un clásico, señores. Sí, un clásico del 80 y... ¿Cuánto era? Salió. 1985. 85. Es un- Y es, al final es una desconstrucción de lo que son los superhéroes y también una crítica a la sociedad norteamericana principalmente. Claro, yo en el fondo quería tratar de hablar algo súper importante con este cómic y con esto, que a todo esto la noticia es que hay una serie o una película animada dividida en 2 partes que está en Paramount Plus, que es una nueva versión de este cómic. Y básicamente solo decir que el autor de este cómic, que es Alan Moore, que es el señor que para mí es el mejor escritor vivo de ahora, hizo este cómic justamente anunciando y hablando y denunciando que las películas de superhéroes infantilizadas podían generar una extraña atracción hacia el fascismo y las soluciones Por supuesto. autoritarias Claro. de las cosas. A propósito, perdón, de la columna que vimos recién, que la tuve que Exacto. resumir un poco, pero era esto un poco de que está mal también ver la vida como los buenos versus los malos. Exacto. Claro, y no debe ser casualidad todo este éxito de las franquicias de Marvel y el avance del fascismo en el mundo también. Pues. Yo creo que es que analizándolo así, porque lo que hace Alan Moore al momento de hacer esta denuncia, comentario, que él ha hecho en varios momentos de su vida, porque él, después de esta experiencia con los cómics, se dedicó a la novela y se dedicó a hacer otras cosas mucho más avanzadas. Watchmen es una obra adulta, no es Sí. una aventura Claro. para jóvenes, no es Marvel. No. Es un consumo donde denuncia justamente el uso autoritario y fascista de la mirada superheroica de la vida, donde un gran poder se impone y soluciona aparentemente todo, algo que no sucede en la realidad. Claro. Sorpresa, el mundo no funciona así. Exactamente. Sí, pues, o sea, igual es una crítica al poder y a la vigilancia que hace el Estado y cómo, no sé, personas rotas emocionalmente terminan como siendo héroes y que en el fondo como que pasan por encima de la ley. Exactamente. Toda razón. Y nos cagan. Yo igual lo adjudiqué un poco, hice de las tareas y lo adjudiqué un poco a mí mismo, ¿verdad? Porque hablábamos la otra vez de que todo tiene que ver con uno mismo y que la Exacto. historia a uno lo ayuda un poco a sopesar la vida. Me identifico con los personajes, más bien con diferentes etapas de mi vida. O lo pensaba allá afuera, más bien como diferentes horas de mi vida. Por ejemplo, en la mañana me identifico con uno, en la tarde ahora que estoy burnout me identifico con otro. ¿Con cuál? Ahora soy el comediante. A esta altura que ya estoy burnout, soy el comediante. ahora eres el milico facho. Ahora soy un poco un médico facho. Estás gruñón. Estoy gruñón. Y- Ay, qué bueno, ¿y en la mañana? En la mañana soy más Ozymandias.
Ozymandias, O sea, porque te despertáis clever así. Control de todo, muy inteligente. Eso. Digo, controlo toda mi vida, ¿verdad? Y porque ya llego y después llego acá y caigo en el mundo real y que uno no lo puede controlar todo. ¿Cuándo iría Spectra? O Rochard. Rochard soy las noches. Cuando va a carrete ahí. Cuando voy a carretear. Sí, Ahí te pones la máscara. Me pongo la máscara, ¿verdad? Voy a vacilar. ¡Ay, qué buena! ¿Cuál es tu personaje favorito de Watchmen? Es que Watchmen es un cómic súper adulto y es súper, claro, como realista. Está ambientado en el mismo Nueva York y en el mismo universo muy emparentado de Taxi Driver, de Martin Scorsese, que es una película súper pesimista. Toda la razón, oscura. Buen vínculo ahí. Y yo, en ese sentido, por eso, ¿cachai? Me gusta mucho Rochard, lo mismo. Rochard porque es el más crítico, el más amargado, el más consciente de toda esta inconsciencia, y además es como, me carga la expresión facho pobre, pero es como el tipo que cree que en la decencia o cree en un tipo de sociedad que tiene que ser más estricta, más segura. Sí. Y es un antihéroe, muy parecido a Travis Bickle de Robert De Niro en Taxi Driver, que es un antihéroe muy incorrecto, ¿cachai? Porque en el fondo es alguien que desprecia a los demás, está súper paranoico, claro, está fuera de toda norma. Pero tanto Scorsese como Alan Moore en Watchmen logran que esos protagonistas o esos personajes tengan esta expresión muy crítica, no hay que ser así, pero que logran que sean como ángeles vengadores por un lado, es decir, poner una justicia en un mundo que está dominado por el caos, claro, la anarquía y el crimen, pero, claro, pero no es lo correcto, ¿cachai? No. Claro. No, o por ejemplo, igual Rocha representa la paranoia antisistémica que se desarrolla por la Guerra Fría al final. Po. Exactamente, es una paranoia así, y aparte... o sea, él es el test de Rochard. Gracias, es que es genial haber inventado un superhéroe que anda trayendo el test de Rochard. Me encanta el concepto, me encanta. En la cara, y que además pueda decir, ¿crees que estás loco? ¿Qué estás viendo acá? Claro. Viendo? Y todo cambia, se va moviendo. De hecho, muy rica esta edición que traemos ahora, porque se mueve el test de Rochard y es como... Claro. Es muy ñoño, algo que quizá muy poca gente entienda, pero... Y Rochard tiene un alter ego en el cómic también. Así es. Que le da un toque que es bastante... ¿Estará por aquí? No sé si queremos spoilear o no, pero... ¿Y tu personaje favorito cuál es? Ay... ¿Sabes qué? Yo también creo que Rochard es como el favorito. Es que el favorito de casi todos. Yo creo que es porque hace como el contrapunto para que te des cuenta del resto de las cosas, de cómo funcionan. Y también es la persona que podemos más identificar a lo mejor en nuestra sociedad fácilmente. Hay muchos personajes en nuestra sociedad que actúan como Rochard. Y también tiene que ver precisamente por desarrollar personalidades de emergencia, de sentir que tú quieres el bien, porque Rochard sí quiere el bien y él está convencido de que es una buena persona, pero para hacer eso... Cae en la desesperación. Claro, pues cae en la desesperación irracional. Y yo creo que hoy por hoy podemos ver muchos tipos de esas personas, claro, en la sociedad. Que justamente es lo interesante que explora Watchmen, y que es tan visionaria, y que lo hace también desde otras obras, Alan Moore, como V de Vendetta, que es, claro, una obra de arte que analiza y explora el nacimiento del fascismo. Y de hecho Rochard es el típico personaje que surge justamente porque cree que está en un estado de emergencia, cree que donde todo, claro, está desatado, que probablemente, claro, lo esté, pero él necesita hacer algo y necesita hacer justicia por sus propias manos, porque nadie lo está haciendo. Hay que ser un vigilante porque nadie está vigilándote. Claro. Entonces ese depósito y esa convención social que tenemos, parezco profe universitario, que esa convención social que tenemos, que la seguridad tiene que descansar en la policía, ya no funciona. Entonces, claro, otras personas, grupos paramilitares, sí, los camisas negras en Italia, etcétera, tienen que hacerse cargo de algo que al parecer ya no existe. Sí, los chalecos amarillos en su momento. Exacto. O sea, al final los vigilantes solo son necesarios en una sociedad que está llena de miedo, de que está como destruida la sociedad y donde la gente está como desesperada, porque si tuviéramos una sociedad que está bien configurada, no necesitaríamos vigilantes. Exactamente, si fuera pluribús,
la serie, no necesitaríamos Claro. eso, porque ahí todo si todos funciona. si todos nos amamos. Claro, si todo fuera como así como una ciudad, Una utopía. Una utopía, exactamente. Me quitaste las Claro. palabras de la mente. Y amigo también mío. el culto al individuo se muestra mucho en Ya. The Watchmen. Claro, y es notable Watchmen en ese sentido cómo marcó una tendencia y cómo sigue marcándola y cómo marca la diferencia, porque uno puede hablar de películas de... A uno le pueden gustar esas películas de superhéroes, pero el mismo Alan Moore acusó y sigue denunciando que si bien las personas que hace años tenían 12 y consumían este mundo de superhéroes y que ahora tienen 50 y 60, se han quedado consumiendo el mismo tipo de concepto. Las producciones y los títulos o los proyectos como Watchmen son escasos, son únicos, y hay muy pocos, que yo creo que tú ya tienes en mente, Dani, cuál podría ser, pero hay hay muy pocos que han evolucionado y crecido y se han mantenido en como congelados en ámbar, en la adolescencia media tontorrona, pajarona, y donde todo parece ser fácil, y si tienes un gran poder implica una gran responsabilidad y bla 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 bla. Claro que sí. Pero lo bueno de Watchmen y lo visionario de eso es que a través de los códigos supuestamente infantiles te arma una pieza maestra. Claro. Y que ha tenido versiones en el cine de Zack Snyder que han sido bacanes, ¿cachai? Ha tenido también versiones en animación, que es mucho mejor y que ahora está en Paramount, y también tuvo una secuela, y yo quiero comentar esto, en HBO hace poquito, que continúa con el mundo y que lo expande, y que anunció lo que pasa ahora, anunció ese fascismo de Trump. Porque todo lo que hace Watchmen, y hay que tener conciencia, amigos, es denunciar el autoritarismo. Y es muy bacán que el universo de Alan Moore siga creciendo, pese a que él no recibe ni un derecho, a que lo pela todo el rato. Sí, porque Alan Moore firmó el trato y dijo, ya, voy a firmar, voy a ser parte de... voy a hacer esto, pero a mí me dan los derechos cuando dejen de publicar Watchmen. Claro, sí, eso caché. Pero DC nunca dejó de publicar Watchmen. Y nunca lo van a dejar. Nunca lo van a dejar, y no le van a dar los No. derechos, porque una gallina de huevos de oro, imagínate. Pero es muy inteligente lo que hace Alan Moore aquí, porque todos los personajes igual representan una fractura en la sociedad norteamericana y una crítica también al poder desde diferentes perspectivas, porque por ejemplo el Dr. Manhattan es una crítica también a los científicos que no piensan en las consecuencias de lo que están haciendo. Y eso me recuerda también al famoso Ian Malcolm en Jurassic Park, que también advierte de eso. No sé, también por ejemplo los personajes femeninos también te están hablando del patriarcado, de la explotación sexual hacia las mujeres, de la desvaloración, o por ejemplo el búho, pero, y eso es lo que te quería preguntar. Ahí está el búho 1 y el búho 2. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Son padre e hijo? Como No, en el fondo es un juego típico de los cómics, que como retomáis la función que hacía otro clásico, entonces Ya. tú eres como el discípulo, Obi-Wan, mentor, y tu identidad queda a salvo. Entonces esa es como decir, ¿sabéis que las cosas no eran como antes? Antes tú tenías claro el norte y tenías que proteger a eso, el sueño americano se desgastó y está convertido en esta pesadilla que hace el comediante, y que en el fondo, cuando, por ejemplo, uno de los momentos más bacanes de Watchmen es cuando el Dr. Manhattan va a Vietnam, ya sé que gana en la guerra de Vietnam. Claro, pues, y eso es Y hace un muy... intervencionismo al intervencionismo, entonces, y los aplasta con un poder casi divino. Y lo que tú dices es súper cierto, porque es una exploración de la Moore hacia el poder, y el poder nuclear, y el poder que Estados Unidos logró dominar antes que las otras potencias, básicamente alimentado también en la realidad, y que está enunciado en el cómic por los nazis. O sea, recordemos que los nazis huyeron de Alemania y muchos fueron acogidos en Estados Unidos, solo si formaban parte del sistema de balístico y estudio de cohetes, porque los alemanes estaban súper evolucionados. Entonces esa idea de que el poder nace de una ciencia que hay que cuestionar, y una ciencia al servicio de como fines más bien oscuros, es bacán como está explorado en Watchmen. La cuestión de que el fin justifica los medios. Todo el rato, que es súper Sí, maquiavélico, y además que la figura de Richard Nixon está súper cuestionada en el cómic. Es muy político, o sea, es súper político. Alguien que crea que este cómic es como para niños, es como, bueno, para niños muy inteligentes. Hijo, te compré A mí me gusta Watchmen. pensar que así como hay paper de ciencias sociales, este tipo de cómics de alguna
forma también son ese tipo de producto desde lo intelectual, a lo mejor de una forma más entretenida, más pensada para todo el mundo, pero lo que te está diciendo es totalmente teoría social. No, y es teoría, incluso en metafísica, incluso religiosa. Hay un momento Por supuesto, espiritual. cuando Manhattan está en Marte y, o sea, y se exilia a Marte y empieza a ver el mundo de otra me manera. encanta eso. Es como loco, ¿qué onda? Sí. ¿Qué onda? Yo encuentro todo lo que es como una especie de contrapunto de Rorschach, porque Claro. ya tenéis la cagada en el mundo. Claro. ¿Y qué así? Como vais y tú crees que la unidad de medida del resto de personas y vais y haces justicia por tus manos, o simplemente como que te desvinculáis de todo el problema y decís, ¿sabéis que parte de la solución también es querer estar en paz con uno consigo mismo? Claro. Exactamente, es que tiene que ver también con, bueno, Alan Moore además es brujo, entonces Alan Moore siempre está explorando zonas que tienen que ver con una conexión mágica y que no necesariamente es terrenal. Y esa parte es muy rica tu interpretación porque tiene que ver con que, claro, me vuelco hacia mí mismo, pero también hacia mi lado divino, ¿cachai? Claro. Hacia mi lado mágico. Se deshumaniza al final y Rorschach es muy humano, al final puede ser penca en muchas cosas, pero es un personaje muy humano, Sí. con sentimientos que por eso dije, podemos verlo en muchas personas, Y como- en Chile también. Y Manhattan lo deshace así. Claro, y en el fondo es eso, es alguien, Rorschach reacciona al miedo. Sí, po, Rorschach es reacciona al racional. temor, reacciona a eso, a la rabia. Búho es como Batman, es como un detective, Y es como frustrado es como también. frustrado, como está en Como la decadencia clase y, media. y quiere acción, ¿cachai? Y la heroína es muy bacán porque ella es fruto de una violación, ¿cachai? Sí. Y asumir la importancia de lo que ella tiene que decir también está en un diálogo precioso con Manhattan cuando le dice, tú sabes que tú existas ya es un milagro, o sea, y la valía. Toda la razón. Y es Claro. preciosa esa secuencia y está muy bacán porque Él se además... da cuenta lo especial de cada ser humano. Exacto. Sí. Y, no, es trascendente. El dilema de existir un poco. También. Y, oye, que nos pusimos Es muy intensa, es muy intensa. Pero que es muy intensa también. Juguemos así. Sí, ¿no? Sí, es intensa. Y a mí, yo creo que en todas sus variaciones y todo lo que podemos consumir en medio es muy bacán. Y de hecho deberíamos regalar este libro algún día. Lo vamos a ver si lo podemos regalar más ratito, a hablar con editoriales para nuestros Sí. amigos de Ciner. ¿Qué nos dicen las redes sociales? Por favor, coméntenos, nos interesa mucho. ¿Estás Hace- mirando ahí? no, estoy mirando porque hago como que tengo internet, pero no está tengo. Vamos a tener que mirar en el YouTube. Pero lo relevante de Watchman es que podemos conectarnos con más cosas, ¿cierto? Podemos Sí. ver como que hay perfiles que coinciden con lo que pasa en la vida real, ¿no? Eso es muy interesante. Sí. O sea, por ejemplo, pensaba en el personaje de Ozymandias. Ozymandias, que es como el aristócrata Sí. que maneja todo y que es perfecto y El que se la sabe todas. que se la sabe todo, A y mí que me tiene la gusta- plata y todo. Sí, a mí me gusta hacer un paralelo un poco con la serie última de Alien Earth, que también tiene un personaje tipo Ozymandias. Claro, como un Elon Musk. Claro, y que es muy inteligente, se supone, que tiene toda la plata y la tecnología del mundo, pero que en el fondo le da lo mismo a las personas con tal de hacer su cometido, po. Y es súper como, bueno, relevante lo que hace Ozymandias para lograr la paz. Y al final termináis fundando la paz en función de una mentira. Claro, por supuesto. Y es un poco lo que pasa ahora, po. Pura manipulación. Y en el fondo, claro, es como Thanos en las vilipendiadas Marvel en este capítulo, donde el fin justifica los medios. El genocidio, la visión eugenésica de la vida, es lo que justifica que todo aparentemente siga de acuerdo a lo que yo quiero que siga. Sí. Es muy loquillo eso, ¿no? Es muy loquillo. Y hay Sí. otra cosa interesante que tiene que ver con este tipo de productos que se ha mantenido vigencia, pero también es, como yo lo decía al inicio, es súper crítico y anticipó todo lo que está pasando Sí. ahora con el fondo fiebre Marvel o fiebre de superhéroes. No sé si ustedes han visto todas las películas Marvel o se las han bancado. Mira, yo la cuando verdad murió Tony Stark, yo ya... Hasta aquí no llegamos. ¿En serio? Yo no las veo. O sea, Todo el veo resto es los relleno. resúmenes. Es tirar el chicle, ya, no me vengan con cosas. No es mi ¿Cierto? estilo. Preferiría leer los cómics, de hecho, a estar viendo las películas. Yo prefiero ver anime y manga, creo que es Sí, mucho más interesante. entretenido. Y más sano. Y más sano, sí. Sí. Y creo que está más claro esta idea de, por ejemplo, que
que las cosas no son tan simples, que no es llegar y super fuerza. Claro. Hay consecuencias, y hay consecuencias que hay casualties, hay bajas, y eso importa, y eso es lo que me gusta de Watchmen, o me gusta de por ejemplo, ¿qué producto rescata en la actualidad el espíritu de Watchmen? The Voice. Pero antes de eso quería hacer un punto con lo importante que es la guerra de Vietnam y haberla perdido para la sociedad norteamericana, que también inspira a Star Wars, y que, por si no sabían, el trauma de la sociedad norteamericana por la guerra de Vietnam significó el surgimiento de muchos asesinos en serie. Durante los 70 y 80 está lleno de asesinos en serie en Estados Unidos, y muchos lo atribuyen precisamente al trauma en los veteranos por la guerra de Vietnam. A la frustración. También, por todo eso. Entonces, la frustración del hombre blanco, cis, heterosexual, que y también perdió una promesa que no se cumplió. Claro, todo Entonces, eso. claro, invertí todo este esfuerzo, va a ir a la guerra, perdí, te devolví a tu país, ¿y ahora qué? Y te tratan además como basura, que volvemos a Taxi Driver. Taxi Driver es un veterano de Vietnam que regresa y no tiene un lugar en la sociedad, y en el fondo se convierte en algo parecido a Rorschach. Entonces muy interesante, es muy interesante como ver ese eco convertido también en historia de consumo popular, pero que es un reflejo bien incómodo de cómo... Pero en Watchmen la guerra de Vietnam se gana. Entonces es súper interesante como esa distopia, como ese what if, qué pasaría así. Claro. Pero al final claro, el caos reina. Es muy parecido a lo que propone, y también con V de Vendetta, muy parecido a nuestros tiempos actuales, es muy heavy. Pero eso es muy importante también para los ñoños, los geeks, que de repente andan muy fascistas y muy de derecha, pero en el fondo les gusta todos estos productos que son de gente que piensa totalmente diferente a ellos. Entonces, pero para eso está Ciner, para que todos nos sintamos, para que todos nos sintamos a gusto acá y nos podamos sentir valorados. Sí. Dale. Perdona. No, es que quería volver a The Voice. Eso quería preguntarte, por favor, porque el tiempo apremia, pero queríamos saber qué opinan y qué creen que tiene de bueno The Voice y que ha recogido de esta lección que aprendimos de Watchmen, que viene el otro año la nueva temporada. Sí, The Watchmen en el fondo te dice nadie debiera tener tanto poder. Eso es como el mensaje. Y The Voice suma a la ecuación como nadie debiera tener tanto poder, y menos alguien que está dominado por una corporación súper poderosa y que en el fondo manipula la cultura y la información. Entonces, que eso es muy actual, porque es básicamente lo que estamos viviendo, que la gente que está llegando al poder precisamente lo hace a través de ese mecanismo. De la manipulación de medios. Claro. Corporocracia. Sí, o sea, y bueno, tú decías, claro, va a salir la nueva temporada de The Voice. De hecho, ayer subieron los dos pósters ya de promoción para la última temporada de The Voice, porque vamos a ver el final de la historia. Y llama mucho la atención porque uno de los pósters es Homelander desde el espacio mirando la Tierra, y en la Tierra está lleno de explosiones nucleares. Sí, es un futuro que no quiero. Sí. Ojalá podamos hacernos conscientes y evitar ese tipo de cosas. Liderazgo, por favor, democrático y consciente. Pero bueno, lo interesante de estos productos, de Watchmen, de los cómics, de cosas que nos acompañan y que también hay en literatura de ciencia ficción más seria, más adulta, que anticipan estos escenarios y que nos ayudan a, en el fondo, a mirarnos al espejo. Claro. Mirarnos al espejo y digerir mejor esto, Claro. y no aburrirnos en el fin del mundo. O sea, por ejemplo, la escena icónica al final de la tercera temporada de The Voice, cuando Homelander mata a un manifestante, yo creo que ejemplifica mucho lo que estamos viviendo. Maga, especialmente. Claro, sí. Porque al final es gente que está en esa personalidad de emergencia, dominada por el miedo, y que por eso terminan aceptando las peores barbaridades, aunque pasen al frente de ellos, con tal de apoyar el poder. Y eso es brutal, porque también lo vemos en Chile de repente con algún candidato que miente y uno le muestra a la gente aquí como, oye, está mintiendo, mira. Eso, yo mientras investigaba acerca de Watchmen me vi muy identificado en lo que estamos viviendo ahora, pues Hara versus Cast. Como que me hizo todo el sentido y cómo reacciona la gente como frente a esto. Como que te desvinculas de la política, decides ser un activista, decides como tirarle mierda al man del frente, como invalidando lo que él opina.
Y no sé, esto de abrirse o cerrarse, en fin, las distintas variables que uno puede adoptar en este panorama político. Sí, es que, bueno, yo creo que eso pasa con las obras que son como universales y que entregan autores que piensan los productos antes de hacerlo. O sea, la estrategia narrativa de Alan Moore, la estrategia intelectual de Alan Moore es, bueno, un tipo hiperculto, pero él está súper consciente de que al momento de hablar de superhéroes hablar de productos masivos, está súper consciente que hay que poner esa mirada política a las cosas. Claro. Y entonces nos sintamos atraídos. Por eso hemos hablado todos estos minutos de esto, porque es algo tan valioso, tan power y tan especialmente crucial en estos momentos, donde hemos visto un auge inquietante del fascismo y de la ultraderecha. Sí. Que no es chiste, o sea, no es un tema ideológico, es un tema que nos afecta en la convivencia civil y diaria, ¿cachai? Claro, pero que uno también lo puede llegar a no justificar, pero sí comprender desde el punto de vista de que, claro, la gente que apoya este tipo de discurso fascista y todo, también de cierta manera son unos abandonados de la sociedad. Es que eso pasa, claro. que en el fondo es claro, cuando no encontráis cimiento o identidad y te dejan fuera de distintas variables, claro, tenéis que arrimarte, que es lo que pasó hace un tiempo atrás, hace, no sé, casi un siglo atrás, con el surgimiento del nazismo y el fascismo en Europa. Entonces, ahora, como que el caldo cultivo, creo que a grandes rasgos y sin ser historiador es muy similar, pero por lo menos hay un elemento más que entra, que es el consumo así como exagerado, como demasiado tal vez burdo, de esta idea de que los superhéroes solucionan todo fácil y eso se mete tal vez en una mentalidad masculina, heterosis, media incel, que puede formar alguna percepción de la realidad. No, obviamente no creo en esa idea de que el cine o la literatura afecten directamente el comportamiento, pero sí ayuda a generar algún tipo de concepción de realidad que en estos casos es un choque constante con las cosas como son. Sí, hoy me puse, pero... No, perfecto, me encanta. Pero podríamos evolucionar que, por ejemplo, en The Voice, las celebridades, o sea, los héroes son celebridades y dañadas emocionalmente, con trauma, son víctimas, pero también victimarios y adictos al reconocimiento, sumamente narcisistas y totalmente sometidos al marketing. Exactamente. Sí, eso es muy buena, esa exploración, que es como el marketing, la publicidad, la marca, el branding, al final, y que tiene mucho que ver con lo que pasa hoy día en las redes sociales. O sea, estamos muy preocupados del branding, de cómo nos vemos y todo, exagerado, atomizado, solo que ahora todos podemos ser Watchmen, ¿cachai? Sí, entonces todos queremos tener notoriedad o todos queremos ser parte de ese circo mediático, pero al final, ¿qué pasa? ¿Y dónde está la persona detrás de la máscara? Y eso es lo que explora Watchmen también. Watchmen te lo muestra, sí, pues igual, y si son personas heridas, porque si necesitáis constantemente, ya entiendo esto de las pantallas, de la difusión, pero si en eso basas tu vida, porque claramente tenías un vacío adentro y porque claramente piensas que no existes a menos de que el resto de personas te vea. Claro. Igual en Watchmen me gusta porque muestran. Me está doliendo esto, por favor. No, no, pero en Watchmen me gusta porque muestran también esa visión de los que no son, entre comillas, especiales, porque tenemos estos personajes de los Leonard, que son el señor que vende diario, más el adolescente. Los testigos que lee la historia del pirata. Hay otra cosa que está súper interesante, que es la historia del pirata que van leyendo dentro de la historia, que sí está en la animación y que es heavy, dramática, que es muy buena. Y que, es un corto, ¿no? Sí, y que claro, está convertido en un corto en la película, pero en la versión de Paramount, que es una película animada distinta a la de Zack Snyder, está muy bien incorporada como espejo de la atrocidad que significa estar como en un mundo salvaje y a la deriva, básicamente náufrago, sin civilización, solo barbarie. Entonces esos contrapuntos son muy bacanes y qué bueno que lo mencionaron ahora. Y habla una vez más de la genialidad de Alan Moore, a quien respeto profundamente y que algún día espero poder entrevistar, porque es mi sueño. Ay, eso, que venga para acá. Lo voy a invitar para la próxima semana. Que te lea el tarot o algo así. Sí, ¿te imagináis? ¿Te imagináis? Ya me muero. Sí, bacán. Sí, qué bacán. Pero The Voice, Watchmen, yo siento que
Sí, pues son The Voice no la he Es visto. como The Voice, es como una inspiración. en Sí, lugar. son eslabones, Sí. son eslabones y primos y que están ahí. Y yo creo que, claro, en el desgaste y en el ocaso de los superhéroes que hemos visto, yo creo que rescatar esto y poner en la discusión el tema en este espacio, creo que es súper vital, y especialmente para que nos acerquemos a la obra de Alan Moore, que es un gran ejemplo para mí de narrativa, de storytelling, y de cómo desde la masividad, cómo desde ser popular, uno puede a la vez entretener, pero a la vez entregar pilares Dar un para reflexionar significado. y significado y entender, wow, de esto está constituida la sociedad, Claro. para acá va la cosa, y sin necesariamente hacer un tipo de propaganda, sino entregar esa hipótesis de trabajo y uno las discute y las digiere como mejor. Por supuesto, un le producto de parezca. calidad, que no sea algo vacío y que solo sea como ir al parque de diversiones. Claro, ¿verdad? y eso me pasa con Marvel, que Marvel Sí, es po. como... Ya lo decía Scorsese. Marvel es un producto que no tiene ni un sentido como de autocrítica, es como una continuación de las películas de vaqueros, donde en el fondo estáis cumpliendo el destino manifiesto e imponiendo un tipo de moral y propaganda que ya bacán, es entretenido y me gusta disfrutarlo como un niño en el cine, pero no hay como una autocrítica, ni un No, po. crecimiento, nada. ¿Qué es lo que tenemos en Watchmen y tenemos en otra? Pero es algo de la gente que realizó al final estas películas de Marvel, porque si uno, por ejemplo, lee cómics como los X-Men, sí hay mucha más profundidad de lo que podemos ver en las películas. Y que por eso esa es la tesis, que en el fondo X-Men se demoró ser parte de la franquicia y lo tenían otros estudios como fondeado con los derechos, porque X-Men es una abierta crítica a Sí, la po. discriminación racial del Estados Unidos de los 60. O sea, Claro. X-Men sí habla de los derechos civiles de sus personas. Pero ya, yo creo que estamos alargándonos un poco. Oigan, ¿Pero amigos, cómo? oigan, amigos y amigas. No vimos los comentarios. Es que no, yo no tengo... Ahí el director me está haciendo así. Sí, ya tenemos que irnos. Bueno, Dani, por favor. Sí, una cosa quiero decir. En South Park también hay una saga de superhéroes que se llama Kun y Amigos. Mira. Y que también tiene una crítica social ahí, son 3 capítulos ¿Lo vamos a ver? para que lo vean. Y Kenny hace un personaje que se llama Mysterion. Siempre No, ¿sí lo matan? No, parece que ya no, porque es como el héroe. Siempre Ah, nos ya. apoyas desde el nerderío. Bueno, amigos, gracias por esto. Estén atentos a las redes sociales, estén atentos a nuestras cápsulas que hizo Emilio, que hicimos acá en el equipo. Y Y al nada, concurso. Y al concurso. Recuerden, vamos a ver los resultados ahora y después vamos a hacer el otro. Y atentos que vamos a regalar muchos libros este fin de año, ¿ya? Sí. Un aplauso. Eso. amigos. Vamos, vamos. Gracias, amigos. ¡Chao, amigos! Estuvo bueno, ¿no?